Buenos días, que el Señor les bendiga poderosa y grandemente. En este momento quiero compartir con ustedes, por supuesto, un tema que va a ser de gran edificación para todos nosotros. Por ejemplo, lo he titulado El poder del servicio. Y para ello, por supuesto, voy a utilizar un extracto de la Biblia en el Mateo, en capítulo 7, en el versículo 12. Mire cómo dice la palabra del Señor. Así que todas las cosas que queráis, óigalo bien, que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Luego dice, porque esto es la ley y los profetas. Mejor dicho, si queremos resumir la lectura de todos los profetas y la ley, este sería el versículo que lo encierra totalmente. Por eso Pablo dijo, podría yo profetizar, hablar lenguas, pero si no tengo amor, nada soy. De manera pues que todo esto se encierra en el servicio, en el poder ayudar al prójimo, en poder darle la mano al necesitado, en poder cubrir la desnudez de aquella persona que no tiene cómo hacerlo, de poder compartir el pan con el hambriento, de poder visitar en el hospital o en la cárcel a aquel que ha perdido su libertad o su salud. En esto se encierra la ley de todos el Antiguo Testamento y el mandamiento mayor. Por eso la palabra es clara, la palabra es contundente. Entonces aquí el Señor vino a enseñarnos una contracultura. Una contracultura no es nada más que ir más allá de lo que nosotros entendemos, ir más allá de lo que nosotros culturalmente estamos habituados y por el cual nos movemos. Por ejemplo, el Señor dijo en una ocasión, si les pegan en una mejilla, coloquen la otra. Eso es una contracultura. Si a ustedes los obligan a caminar una milla, pues caminen dos. Eso es una contracultura. Y por último, entre tantos versículos, el Señor dijo, si a ustedes le piden el abrigo, denle también la capa. O sea, ir más allá de lo establecido. Eso es una contracultura. Es salirnos de aquello que es lógico, de aquello en el cual estamos acostumbrados a actuar, a pensar y a caminar. Por eso lo grande de la palabra de Dios es que nos enseña y nos revela cosas grandes y ocultas que, por supuesto, no conocíamos hasta el momento de escudriñar su palabra y que el Espíritu Santo nos las pueda revelar. De ahí pues, mis queridos hermanos, o usted amigo que me pueda estar escuchando, por eso es que este mundo no nos entiende, o por eso es que nos catalogan como unas personas locas, porque no vivimos de acuerdo a la cultura de hoy, ¿verdad? Estamos en una desventaja con la cultura de hoy, pero gozamos de una profunda ventaja delante del Señor, porque al fin y a cuenta, Él es quien nos va a bendecir. Entonces, fíjense bien, en Marcos 10:45, veamos qué nos dice la palabra aquí en Marcos. Usted lo puede anotar y después lo puede verificar. 10, en el capítulo 10, versículo 45, es algo muy precioso, algo muy importante que nos dice la palabra. Dice de esta manera, porque el Hijo del Hombre, óigalo bien, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Quién lo dice? Nada más ni nada menos que el propio Dios, que un día tomó forma humana para darse a conocer a nosotros. Y Él, siendo Dios, estuvo también dispuesto a cumplir con este principio fundamental. Recordemos que todo lo que estimuló o lo que empujó al Señor, lo que entusiasmó al Señor a tomar forma humana, a dejar su trono y tomar forma nuestra, fue el amor hacia la humanidad, porque se había perdido y estaba en ese momento condenado a una eternidad por causa del pecado en el primer hombre llamado Adán. De ahí, pues, que por eso la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, o sea, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, desde un principio fundamental, es un principio bíblico, es el ADN de Dios, cuando todo lo que Él hizo fue por amor al prójimo, por amor a la humanidad. De igual manera nosotros, si somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, si tú dices que eres ministro, si tú dices que eres profeta, que eres pastor, si tú dices que perteneces a X congregación, entonces este principio es fundamental y es lo único lo que debe de motivarte a hacer las cosas, al amor al prójimo, a tratar de la iglesia, que es un órgano vivo, tratar de suplir sus necesidades. Para ello estamos. Por eso la palabra dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué podemos dar nosotros hoy en día ante un mundo lleno de crisis, de angustia, de pánico, de desesperación por causa de esta pandemia? Yo pienso que la iglesia, que no es el lugar donde usted va, la iglesia eres tú mismo, porque su cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo. Entonces, como órgano vivo que tú y yo somos, debemos de integrarnos a tratar de apaciguar, a tratar de extender nuestras manos que simplemente reflejan las manos de Dios, porque nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Pero estamos con un propósito, para implementar su reino. Y no hay otra manera, mis queridos hermanos, que implantar el reino a través de la acción, a través del ejemplo, a través de la obra, a través de expresar nuestro amor al prójimo. Porque la palabra de Dios dice que debemos de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, pues, caemos nuevamente en esta contracultura. Jesús dijo que el que entre ustedes es el mayor o el que se crea mayor, pues debe de servir. Este es el principio que caracterizará a un verdadero siervo. Este será el principio que caracterizará a aquel que se llame grande, a aquel que se llame profeta, a aquel que se llame discípulo, a aquel que se llame predicador o evangelista. Nada más y ni nada menos que servir al prójimo, servir a tu comunidad, servir a tu vecino, servir a tu familia en conversa, porque esas acciones hablarán a veces más que tus propias palabras. Entonces, el servicio no es el que presta algún sirviente, el servicio no es aquel que en un determinado momento tú contratas a alguien para que limpie tu casa. No, el servicio lo debemos de desarrollar todos nosotros. Y para eso, por eso debemos de entender que servir es un arte. Y el servicio también se modela. Por ejemplo, el maestro sirve a los alumnos. El padre sirve a su familia porque es el que va, trabaja, recibe una paga y compra su comida y lleva la provisión para su casa. El padre está sirviendo a su familia. Nosotros como iglesia, como un órgano vivo, debemos de servir a nuestra comunidad. Debemos de servir a nuestros amigos, a nuestra familia. De manera pues que la grandeza de un ser humano no radica por lo que tenga, ni por su posición. La verdadera grandeza radica en el corazón de un buen servidor. Toda persona servicial siempre serán visitados por Dios. Por ejemplo, para ser eficaz en el servicio es importante superar los obstáculos. De esta manera, pues, por eso vemos aquí en Génesis 18, del 1 al 6, veamos lo que esta palabra nos va a reforzar referente a este tema, que es el poder del servicio. En Génesis, en el capítulo 18, en el versículo 1, dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí, dice la palabra,
3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Luego dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, sino que se traiga ahora un poco de agua. Permíteme lavar vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y dijo, y traeré un bocado aparte de limpiarte los pies, de cubrirte con sombra, también te prepararé un bocado de pan para sustentar vuestro corazón. Y después seguiréis vuestro camino. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda y llamó, o sea, involucró a su esposa Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Aquí vemos pues reflejado una historia muy radiográfica de lo que implica el poder del servicio. Abraham está afuera, era un día caluroso, no se esperaba ningún suceso importante, de repente ve a 3 hombres que eran forasteros. Él se levanta rápidamente, corre hacia ellos y les ruega que le permitiese servirles a ellos. ¿Cómo? Lavándole los pies, dándole refugio y aparte de ello preparándole un bocado de comida para que luego ellos siguiesen su camino. Abraham no sabía quiénes eran ellos, pues resulta que era Dios con 2 ángeles más. Y como producto de esta acción tan sublime, de esta acción tan importante que se identifica con Dios como es el servir, Abraham fue bendecido con un hijo, porque él ya era viejo, su esposa no podía tener hijos, pero para Dios no hay nada imposible. Dios lo galardonó con un hijo y aparte de ello, Abraham, por esa actitud de servicio, fue coronado como el padre de todas las naciones. Si tú quieres que tu vida sea bendecida, no olvides este principio fundamental como es el poder del servicio. No menosprecies, no rechaces. Ve esa circunstancia como una oportunidad para tú reflejar el amor de Dios que está dentro de tu corazón. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y te invito para que sirvas cada día, no importa desde tu posición en que estés, y Dios te bendecirá. Te habló el pastor Luigi Zúñiga. Que el Señor te continúe bendiciendo.